Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que este año lo vamos a inaugurar nuevamente en vivo, pero en línea con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y las clases tentativamente empezarían en junio. Toda la información, si quiere pedir más información o saber detalles del programa, está eh, el enlace y el correo en la descripción de este video. Y como las últimas 2 semanas, los 2 últimos juegos, hemos estado dándole duro el concepto de si es o no la restricción, cuello botella o no cuello botella, la caja. La caja, la liquidez en una empresa es definitivamente un elemento, o sea, esto antes de teoría de restricción, antes todo el mundo lo sabía, por las buenas o por las malas, que cuando falta, nada más importa. Eso es seguro. Cuando falta la caja, nada más importa. Pero ya, bueno, tuvimos nuestras discusiones. Se pueden revisar los videos de los dos jueves y, y creo que llegamos a acuerdo y lo remarcó Jorge como efeméride, que llegamos a acuerdo entre todos nosotros. Así que me parece que tú, Daniel, tenías otro tema que querías plantear. Sí, algo que está sucediendo en este momento que es la convivencia entre TOC y Lean, Y Lean, y ¿no? Sí, Lean Manufacturing. ya. A ver, vamos a hablar de producción, ¿no? Más allá de que los indicadores de TOC ayudan muchísimo para manejar el flujo y que las dos, digamos, las dos propuestas de mejora tienen básicamente, digamos, su indicador principal el flujo. Sucedió que cuando se aplica el Kaizen en un equipo de producción, por ejemplo, o en una línea de producción o un proceso, eh, todas las herramientas del Kaizen están en fase con la mejora del flujo. Ahora, hay una parte que es muy interesante, porque ahí es donde estuvo la discusión, es que una vez que uno, digamos, en Kaizen empieza a verificar qué es lo que agrega valor y qué no agrega valor, y empieza a ver, digamos, las distintas capacidades de los recursos, lo que hace el Kaizen como método es trazar una línea y tratar de que todos los recursos tengan más o menos la misma capacidad para que el flujo se mantenga, ¿no es cierto? Es un poco, balanceamos la capacidad. Y yo les Ujú. decía a la gente de TOC de Lean, es que lo Eso, que tenemos... perdona que te interrumpe. Lo que nos está relatando es lo que un equipo consultor de Lean Manufacturing en una empresa está planteándole a la empresa como una de las líneas de mejoramiento. Porque Kaizen, Sí, la palabra en japonés que significa mejora, ¿cierto? O sea, sí, es un proceso el Kaizen que se hace en una semana, se toma un equipo, se toma ajá, un proceso cualquiera de producción o de lo que fuera y se trata de mejorar, ¿sí? Entonces, tiene que salir funcionando en esa semana ya. eh, con las Y una, mejoras. Ahora, y una de una las de las acciones partes, que claro, una de las partes, una llegaron vez a que se eso. encuentra, claro, una vez que se encuentra cuáles son las cosas que no hacen que el flujo se mueva, hay Sí. una parte del proceso en que tratan de balancearlo. Y yo les decía, miren, lo que tenemos que cambiar el Kaizen, porque hay un error conceptual de balancear las capacidades. Tratemos de hacer que la curva crezca para que aguas abajo tengamos siempre más capacidad, porque ya sabemos, digamos, que los procesos, a medida que vamos aguas abajo, cada vez se atrasan más, porque, digamos, la sumatoria de los atrasos hacen que yo necesite más capacidad aguas abajo para poder manejar el flujo más rápidamente. De hecho, pasa muchas veces que cuando empezás a usar buffer, les comentaba que los supervisores te dicen, no hay problema porque ahora me recupero. Si tengo más capacidad aguas abajo, sé que me recupero para poder entregar a tiempo y ese tipo de cosas. Eh, bueno, es como un cambio de paradigma también, cambiar toda una metodología
digamos, de Lean, llevarla a que no está bien al fin del proceso tener que balancear las capacidades y tratar de, digamos, cambiar la idea de que teniendo capacidades iguales voy a tener un flujo continuo. Ese es mi planteo, digamos, desde el punto de vista teórico y cómo se les ha oído a ustedes con este tipo de planteamiento en Lean. Bueno, yo tuve una experiencia en una planta en Lima, que el equipo de mejora interno, porque eso eran, no eran unos consultores externos, sino que equipo interno de mejora, eh, y ellos mismos se llaman el equipo Lean, hizo un estudio de uno de los procesos y que a mí me afectaba en la implementación también. Esta era una implementación para lograr entrega a tiempo. Y entonces había un proceso donde estábamos teniendo una acumulación de WIP anormal y queríamos resolverlo. Y, y entonces cuando ya tocaba tomar una decisión para que la semana siguiente o la subsiguiente se tomaran decisiones y se empezaran con acciones nuevas, me dijeron, pues reúnete con el equipo Lean y vean qué es lo que tiene cada uno. Entonces yo también tenía mi estudio. Entonces yo le dije, bueno, primero muéstrenme su proyecto porque pues finalmente ustedes son empleados de la empresa y van a tomar las decisiones, yo no voy a tomar ninguna. Muéstrenme. Y estaba todo en una línea así. Me dicen, mira, nuestro proyecto, sin entrar en el detalle qué es lo que hace la empresa y cómo lo hace y todo, sin entrar en esos detalles, el proyecto terminaba en que reducían tiempos de proceso. ¿Ya? Y yo le dije, perfecto, entiendo perfectamente bien. Entonces le repetí para que vieran que yo estaba entendiendo lo que yo... Y el beneficio es que van a reducir este tiempo, este tiempo, este tiempo. Sí, eso es lo que vamos a tratar de lograr. Dije, ¿y eso cómo va a hacer que salga un producto más por la puerta de la fábrica? Y un silencio en la sala. eh, Buscándole, ¿no? Buscándole la respuesta no fue inmediata. Ese es el primer síntoma que tú ves inmediatamente de una mejora local, quien no está mirando el óptimo global, es que cuando tú haces esa pregunta, es una pregunta nueva para el equipo. ¿Va a salir algo más o cómo va a lograr esto que se reduzca el límite total de producción? O sea, pues estás ganando este tiempo aquí, pero lo que estás haciendo es adelantar la llegada de este material a la siguiente cola. O da lo mismo, no es, o sea, no tenía un impacto global. Entonces, como yo hice esa pregunta nada más y no pudieron contestar, yo dije, ok. O sea, me dijeron, sí, la verdad es que, bueno, eso lo tenemos que ver después. En los siguientes programas de mejora iremos viendo cómo nos acercamos a eso. Dije, o sea, entonces segunda pregunta, lo que me están diciendo es, este proyecto más otra mejora, más otra mejora, más otra mejora, va a lograr la mejora del sistema. Dice, por supuesto, ¿no es obvio? Dije, no, no es obvio. Para mí no es obvio. Entonces les dibujé la típica cadena, le dije, de aquí tienen la cadena, aquí tienen el lado más débil y ustedes están mejorando este otro eslabón que no es el más débil. ¿Cómo eso va a mejorar la cadena? O sea, lo que me están diciendo es que tarde o temprano le van a pegar al más débil. Entonces, Ahí sí. ahora sí. Entonces, mi experiencia ahí es que esas personas que son excelentes, son realmente buenos, la empresa es muy buena, y dijeron, ok, queremos escuchar. Y replantearon el proyecto y
cambiaron la mayoría de las cosas y parece que se pusieron a estudiar más teoría de restricciones. Pero la experiencia fue de que los consultores de Lean, con sus programas de Kaizen, terminan haciendo eso que dices tú. Por eso el tercer capítulo, perdón la autorreferencia, el tercer capítulo de sincronización, que este libro que publiqué el 2018, en enero del 2018, ya pasaron 5 años. El tercer capítulo lo titulé Lean, dos puntos, el enemigo número 2 de la productividad. Y no es para ganar amigos el capítulo, sino que era provocativo, porque durante todas como las 2 o 3 primeras páginas de ese capítulo explico toda la evolución del sistema de producción de Toyota, mostrando toda mi admiración por el sistema de producción de Toyota. Y para terminar el capítulo explicando por qué digo que es el enemigo número 2 cuando está mal entendido. Y a lo mejor Lean completo está mal entendido, yo no lo sé, o sea, si eso es una afirmación real o no, o sea, correcto. Dime, Javier. No, ya era para No, añadir era para otros dos redondear la ejemplos. cuestión, Sí. terminando diciendo, o sea, diciendo que finalmente cuando uno entiende que la mejora es la reducción de desperdicio y que uno puede tener la lista de 7 desperdicios o de 8 o de 9 o de 10, porque las listas las siguen ampliando dependiendo de la persona con la que tú hables, pero empezaron con 7. Hay varios de esos desperdicios, entre comillas, desperdicios o no son desperdicios, que en realidad son amortiguadores que ayudan a sincronizar el sistema. Y entonces cuando tú reduces esos desperdicios, estás reduciendo amortiguadores, por lo tanto estás desincronizando el sistema. Y por eso digo que es el enemigo número 2 de la productividad. Pero si uno no entiende mal esas cosas, entonces uno de los síntomas de esto que estoy diciendo, que se reducen amortiguadores, es todas esas acciones que terminan en balance de capacidad y que hemos demostrado una y otra vez. En juego los dados no hay más que... No hay más que Si, hacer, si exacto. uno quiere entrar más técnico, están las cadenas de Markov con la distribución que tú quieras y te sale el mismo resultado, pero es bastante más fácil jugar a los dados. Sí. Yo quería solamente hacer mención de 3 ejemplos, ¿sí? De esa misma lógica de balancear la capacidad. La primera es un caso que tal vez ya hemos comentado aquí, que fue la implementación que se hizo en la planta de Dalian de Omron en China, que había recibido por 2 años consecutivos el premio a la mejor implementación de TPS fuera de Japón, ¿ya? Por la revista O Nikkei. sea, sí, o sea, el epítome de Lean, digamos. Si uno quería un estándar, ahí tiene uno, vaya y haga caso. Y es una línea de ensamble continuo, o sea, una línea de ensamble, esa es la lógica, ensamble continuo para todos los monitores de presión y todos los equipos electrónicos que ellos tienen. Y, y cuando se hizo la implementación, la primera pregunta que llegó en una discusión que teníamos con Eli fue que el project manager o el project leader de la implementación en esa planta, por parte de nosotros, dijo, pero es que aquí no hay WIP, ¿sí? O sea, era casi single piece flow, o sea, un flujo de una sola pieza. Entonces, aquí no hay WIP, entonces, ¿qué hago? Porque la primera acción es siempre ahogue la entrada, reduzca el WIP, ¿no? Y entonces Eli en su característica forma de mirar las cosas le dijo, ¿en qué lado de la curva estás? Y el tipo no, dijo, si no estás en el lado derecho de la curva, estás en el lado izquierdo, porque si no estás ni en el derecho ni izquierdo, estás en TOC. Así para hacerlo simple. Entonces estás en el izquierdo, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, enchufe y empieza a soltar inventario. ¿Para qué? Para que sepa dónde está la restricción. Y eso fue lo que se hizo. Y después se reacomodó la línea de producción con algún recurso más y poniendo el buffer antes de la restricción, ¿cierto? Y
Y este es el dato, o sea, y a los japoneses, pues, en general les creo, ¿sí? O sea, estamos hablando de 6 veces más, 6 veces, 600% en 2 No, semanas. 60. O sea, no, perdón, 60%. 60% en Ya 6 no me días. acuerdo. Eso, 60, es que 60% en 6 días. era 6 y 6, no importa. No, no, Un cero, sí, un lo que cero pasa es que más, un cero Cero menos. 60%, más, cero menos, y de repente estamos hablando de claro, mejora. exacto. Es ¿Sí? que, es que 60%, cuando tú llegas a una fábrica y le dices que va a mejorar 30% en dos Sí, no, meses, no te te creen. muestran la salida, te muestran la salida. Eh, Pero, sesenta por por eso ciento en es, 6 días es, man, pero sí, Jorge. para que no se pierda la esencia de las peleas entre Matías y yo, Ajá. ¿qué pasó? no, quiero mostrarles un material, un material que he venido trabajando porque el flujo está de moda, digo yo. Mm, Eh, y mi percepción es que la gente se ata más a una explicación gráfica que a una explicación con toda la lógica y todos los datos del caso. Si me permiten, eh, les, Está permitido. les quiero mostrar esto, que es un material que todavía está en curso, pero es el compendio de varias cosas, ¿sí? No sé si ven ahí Sí. la ujú, pantalla. Ujú. Esto pues tiene que estar en presentación para que se vean las animaciones, que es la parte. Entonces, lo que yo le puse es esto, el entendimiento del flujo. Entonces, lo primero es entender cuáles son los tiempos que existe en un proceso, ¿sí? No los voy a pasar por la explicación, pero, perdón, ¿sí? Están los tiempos ujú, de cola, están los tiempos de setup, y hay uno que adrede no puse aquí, que es el tiempo de transferencia entre un ujú, proceso y el otro, que a veces es parte del problema. Pero esto es muy gráfico, ¿sí? Capacidades, demás, pues como lo ven, este de aquí es el cuello de botella, sí, en fin. Pero después de eso, este otro es precisamente para mostrar cuál es lo que se llama el lote de transferencia, que a veces ujú. eso se pierde y este es el One Piece Flow, este es el One Piece Flow, Sí, ¿sí? correcto. Y entonces ahí pues van acumulando en el siguiente proceso, etcétera, así todos los ensambles, los malditos ensambles. Pues en fin de cuentas ese tiempo es tenaz. Y sea un ambiente de make to order o make to availability o make to stock, el efecto es el mismo. Pero, bueno, y vienen los amigos de calidad que no tienen amigos, por eso almuerzan solos. ¿Sí? Sí, nadie los quiere. Entonces, después de que está todo listo, le comienzan a poner esas crucecitas a los productos que no sirven. Y los de Y producción eso para atrás. Mm, Y, y estos en MTO, imagínense el lío en MTO que aquí ya al final estando listo le dicen, este producto no sirve. Mierda. Vuelva a producir todo eso. Pero este de aquí es el que particularmente más me gusta porque es muy gráfico. Usé un símil del logo de Marris Consulting porque me parece que eso lleva el mensaje. No sé si lo ujú. conocen, que es el de los Sí, tanquecitos. el de los tanquecitos conectados, sí, Los del agua. tanques aquí, vale la claridad, no son los de él, son distintos, en distintas, Los míos. para que no haya derechos de autor. ¿Sí? Entonces, lo primero es que hay una dirección general de flujo y están los tanquecitos. ¿Sí? De arriba para abajo para entender qué es un flujo. Entonces, las capacidades, pues son las salidas. Y yo abro la llave. ¿Sí? Cuando abro la Ujú, llave, lo que pasa es esto. ujú. Fíjense que después del cuello de botella aquí, por más que quieran, este flujo no lo pueden aumentar, no pueden. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué se ve? Pues una pérdida de capacidad aquí, y si esto Ahí es más, en fin, en el tercero puedes tener derrame, ¿o no? sí, pero supuestamente Mm. esto es un sistema controlado. Ya. Sí, le metió toda su automatización 4.0 ahí. Eso, y chat GPT y toda Controlado, esa vaina. Entonces, no controlado sabía. significa que revisan a todo el mundo a la salida para ver que no se llevó cosas que estaban en los pasillos, debajo de las mesas en las oficinas, porque es que ya no tenían dónde.
Sí, seguramente. Y entonces, ahora sí viene la partecita de los flujos. Entonces, para ser muy eficiente, tenemos que controlar eso de ahí, el CCR o el RRC o como quiera que lo... Dice, para ser más eficientes, que esta es la otra parte, a los materiales de arriba, ¿sí? Les soltamos material para que trabajen. Entonces, por eso vemos este perfil de capacidad que está lleno. El Y este whip, ni sí. hablar, si este es el gating operation, esto está hasta el, Ah, dígalo, dígalo. hasta Hasta la el- hasta coronilla. arriba. entonces dice, Poco hasta al arriba. hacer esto, esto no mejora el flujo. O sea, es evidente en esta gráfica que esto no ayuda a que esto suba. ¿Sí? Claro, pero entonces llega el equipo de Kaizen y te dice, lo que pasa es que tienes demasiada capacidad arriba o demasiado poca abajo. Bueno, Balanceemos. pero este es el sistema que tienes. Sí, las Sí. máquinas Bueno, no las puedes balancear si ya pero las a compraste. nosotros que somos equipo de Kaizen nos pagan por hacer mejor, así que nos dieron además una plata y vamos a Bueno, aumentar la capacidad en el tercero, el cuarto y el quinto y vamos a balancear todo. bien. Entonces, si me permite su educación, sigo con la... Entonces, fíjense, los tiempos de fila, yo lo pongo así, que cada cuadradito de esos es una pieza. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a un nuevo pedido cruzar todo ese mar de piezas? Claro. Y entonces pongo el ejemplo, un nuevo pedido llegó ahí, ¿sí? Y lo que hacemos normalmente que no nos damos cuenta es esto, que nos brincamos todas las colas. Y por eso ese pedido sale a toda al otro lado. Velocidad. Es que lleva el sello del gerente general, que diga que esa Eso. vaina tenía que salir mañana. Pero el efecto que muchas veces no vemos con eso es que todo lo que nos brincamos se atrasa. Claro. ¿Por qué? Porque si No, estaba en la cola para procesarse, llegó este y entró, se atrasa. Entonces, el punto es ahora, para aumentar el flujo, ¿sí? Lo que hay que reducir es el trabajo en proceso y eso cambia el perfil. Cierre la llave arriba o cierre, pónganle como quieran, choke the release. Usted cierra la llave y este es el nuevo perfil. Pero, mira, discúlpame, pero no, esta explicación no me explica por qué eso mejora el flujo. Me explica nada más que otra cosa, que desde que yo libero el material hasta que sale, voy a tener menos cola. Pero si yo la estoy aguantando antes de que entre, pero haciendo cola antes, ¿cierto? El flujo, ¿Cómo? el flujo se aumenta por cuenta de que el lead time que estás ofreciendo es más chiquitico. Es que sígueme lo que te estoy diciendo. El lead time desde que se liberó es menor, ¿Sí? pero hasta que se libere, tiene que esperar hasta que tú lo liberes. Claro, claro. Pero el objeto de esta gráfica es entender lo que estaban hablando ahora, que los recursos que no son la restricción trabajan en modo on-off, on-off. No tienen otra forma de trabajar. Y aquí se pueden formar inventarios porque cuando están apagados se forma algo de inventario. Esto es solo esquemático, no es directamente proporcional. Y esto les quiero decir, se lo presentamos a un prospecto en esta semana. El hombre de producción la cogió, dijo, entonces ya veo. Pero y la pregunta que él hizo fue, ¿y por qué aquí sigue habiendo inventario? ¿Sí? Entonces le explicamos, le dijimos, mire, el inventario que importa no es el inventario, pues tiene que haber inventario físicamente para poderlo trabajar, pero lo que importa es todo el inventario que hay aquí, que es el verdadero offer. Entonces, digamos que esto, repito, es un material en construcción, lo mostré una vez y Y tuvo una buena acogida, no, pero sí, fácil. está bien. Sí, pero Y, y si este, tú piensas un poquito más, piensa un poquito más y mira lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que me estás proponiendo, Jorge? Que yo no libere a producción inmediatamente, sino que me espere un día, 2 días, 3 días, 4 días, lo que sea. ¿Sí o no?
Eso es lo que me está diciendo. Sí, O sea, me llega porque tú no estás controlando a qué velocidad me llegan los pedidos. Eso no me lo estás controlando. O sea, es culpa de los clientes que compran mucho. sí, Y que pero tengo demasiado trabajo en proceso, es culpa de los clientes que están comprando demasiado, ¿no? Entonces tú dices, sí, pero si le compraron mucho, usted tiene todos los pedidos a la cola antes de la fábrica. Y entonces lo que yo le estoy diciendo es que no los meta a fabricación inmediatamente. Entonces, finalmente lo que va a tener que hacer es esperar a meterlo a fabricación antes de la fabricación y eso se hace una cola de pedidos antes de la fábrica. Entonces, lo que me está explicando, te estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Pero yo sé cuál, o sea, yo supongo que todos sabemos cuál es la explicación de por qué todo esto mejora el flujo, pero así sin ninguna explicación más, porque aquí no está la razón por la cual el flujo está atorado. Aquí no está. Aquí lo que tú estás diciendo es, si yo meto menos material, por la ley de Little ya sabía que el lead time se iba a reducir. Eso ya lo sabía, por la ley de Little. Pero lo que pasa es que la ley de Little tiene sí, Matías, una pero pequeña trampa, man. la gente en producción no sabe ni de ley de Little ni de muchas cosas en la práctica, por lo Pero si menos no eso es lo importa que que yo he no lo visto. sepan, Pero el punto al final del día es que el mecanismo, ¿por qué el flujo se aumenta? Porque es que lo que están haciendo aquí no coincide con lo que necesitan acá. Y por eso el flujo se pero aumenta, porque es que tú no vas a ya. poder aumentar en la capacidad de la planta más que lo que eres capaz de hacer aquí después de haber hecho la fase de explotación, por supuesto. Pero Mm, esto no pretende mostrar la solución de TOC, sino que mostrar el efecto de ahogar la liberación de materiales. claro, Y pero ¿cuál es el obviamente efecto de ahogar la liberación de materiales? que Eso no lo muestra. se reduce el lead ¿Cómo? time, se reduce el lead time. Es que tú sí puedes reducir el lead time, pero reducir el time sin Se aumentar reduce porque las colas son más cortas, Matías. Las colas son más cortas, el ítem se reduce, sí. exactamente, las colas son más cortas, pero eso no me dice nada acerca de la cantidad, o sea, de la productividad, de la cantidad de material que va saliendo. No me dice nada acerca de eso. No te dice nada acerca de la capacidad real. Bueno, Porque las colas son más cortas, pues obvio, porque yo acorté las colas adentro de la fábrica. Lo que pasa es que la alargué afuera de la fábrica. Eso es siendo abogado del diablo, si no te estoy diciendo que eso es lo que pasa en la realidad, lo que pasa no, es que no me está está diciendo bien por qué la cola total es más corta. está bien y esas notas las voy a tomar para efectos de este slide, de tener la explicación de esas cosas, pero en general esto es como un tema gráfico para ayudarle a la gente a entender lo que estamos proponiendo sin tanta parafernalia de buffers y vainas de esas, que al final del día podemos llegar a confundir a las personas, ¿sí? Esto, como les digo, lo mostré en esta Jorge, semana y tuvo un buen impacto, por lo menos en una tú oportunidad. dices, mira, una de las cosas, no, pero si está, parecería que estuviéramos peleando. Si no estamos peleando, yo te estoy ayudando a mejorar el impacto de la comunicación, porque cuando te llegue alguien que haya estudiado esto con más tiempo y tú le muestras esto, te va a hacer la misma pregunta que te hice yo, supongo. Porque yo se la hice a Eli Goldratt. Un día estábamos en la Goldratt House y menos mal que estábamos que de ahí planta uno cae en blando. Ujú. Todo a punto de botarme por la ventana. Le dije, oye, Eli, yo no entiendo una cosa aquí. La capacidad de producción de la fábrica completa es igual a la capacidad de la restricción, ¿correcto? Dijo, sí. Y la capacidad de la restricción uno la desperdicia cuando le falta material. Sí, obvio. Pero cuando tengo suficiente WIP en la restricción, no desperdicio nada de capacidad.
¿ya? Entonces ahí empezó como... Entonces dije, ya, ¿y a quién le importa tener más o menos WIP en la restricción si al final voy a tener la misma capacidad y tengo que procesar todo lo que me llegue? O sea, tenerlo afuera o tenerlo adentro, ¿a quién le importa? La cuestión es que me dijo, no, ahí es donde está la cosa. Tenerlo adentro te reduce la capacidad total. Le dije, es que no lo veo porque el razonamiento que estamos haciendo es que la capacidad de la restricción restringió de capacidad es la capacidad total del sistema. El sistema puede ser menor, pero la capacidad total es la misma, es la que dice el RRC. Me dijo, es que ahí es donde está equivocado. La capacidad del RRC varía dependiendo de WIP. Y ese es el verdadero efecto. No es que uno haya reducido nada más que el listen, puede reducir el listen, es un problema. O sea, digamos que no se produce, yo estoy diciendo que WIP sí afecta la capacidad. Digamos que eso no existe y que la capacidad es constante. Ahora me llegaron 30 días de producción a la capacidad que tengo. Y los libero todos. Entonces tengo 30 días metidos de WIP allá adentro y todo se mueve lentito, pero la diferencia es que si en vez de hacer, o sea, liberarlo todo, libero con 15 días de anticipación, puedo tener 15 días adentro y 15 días afuera. Pero tengo 15 días afuera. O sea, el último va a llegar al final de la producción a los 30 días igual. Da lo mismo si lo liberé o no lo liberé. Eso es suponiendo que la capacidad no varía con la composición de WIP dentro de la fábrica. Lo que estamos diciendo entre la restricción de WIP, la capacidad varía. Y entonces, como la capacidad varía, ahora la cola que está afuera también se acorta, porque la cola en tiempo es unidades dividido por capacidad. Si la capacidad aumenta, entonces la cola se acorta. Eso me costó, bueno, me costó creérmelo, me costó eh, una discusión con Eli, que no duró mucho, como 30 segundos duró esa discusión. Y me dijo, anda y míralo en la práctica. Y de ahí en adelante, cada vez que he tenido la oportunidad de verlo, y lo he visto ya decenas de veces, funciona. Es fantástico. Y es contraintuitivo, porque uno pensaría, ¿por qué? Si uno tiene más WIP, más seguro que el recurso restringido de capacidad esté funcionando a su máxima capacidad. Sí, el otro efecto que se observa ahí es que el supuesto es que el WIP contiene los materiales que verdaderamente se necesitan acá, pero muchas veces cuando no hay suficientes pedidos, lo que hacen es soltarle el material aquí para que para que la restricción los trabaje o para que estos en principio se vean trabajando. Y bueno, eso tiene el doble efecto que está diciendo Matías, ¿sí? O sea, voy a producir piezas aquí comiéndome la capacidad aquí de algo que por lo pronto no necesito acá. Y ese efecto sí es muy común en las fábricas de así. Pero bueno, buenas. Ese es un efecto que tiene mucho que ver con las estructuras, es una A. Y si tú, además, eso que acabas de contar con el doctor Goldratt, conversando, me dijo que lo había visto una sola vez en sus 30 o 40 años de experiencia y me tocó a mí, en una de mis proyectos. Pero nunca más lo había visto. El efecto de que la restricción
estuviera procesando varias líneas de componentes, entonces no se producía el full kit agua abajo, por lo tanto en un Exacto. recurso que no era restricción se producía cuello de botella. O sea, la sincronización de o sea, no era solo el bill of materials a la entrada de la planta, sino que es el bill of materials de los semiacabados que necesitas para el ensamble final. Ensambles, claro. Entonces, y finalmente, pues el sistema de control de WIP, yo pinté ahí especie de como un sensor, una cámara, lo que quieran, que eso es el mecanismo on-off del WIP, en términos muy sencillos. Y esto es una, si se quiere, una abstracción simple del tambor amortiguador cuerda. Esta otra mecánica, no les voy a aburrir con esto, es lo que estaban diciendo. Todo el mundo quiere tener ese flujo balanceado ahí, Ajá, la belleza, pero se nos olvida el demonio que es que todos los procesos tienen variabilidad correcto. y además que están conectados por dependencias y ese demonio muchas veces no está muy comprendido por la gente de las operaciones. Y entonces, hagamos una simulación, como los dados de Alex Knight, que es un excelente juego para demostrar eso. Este tiró 8, entonces pasa 8. Este tiró 6, entonces 2 se quedan en inventario y pasan 6. Este tiró 4, entonces tan, y así va pasando, y así va pasando. Este rojo significa que esa capacidad se perdió. O sea, estuvo en vacío. Y así va pasando, y esto, y aquí perdió 4, y al final del día ese sistema produjo 4, ¿sí? Que es obviamente el menor tiro o la menor capacidad de la línea en ese instante, ¿sí? Entonces, dice, ahora, pues, una situación más realista. Una restricción para nosotros aquí y obviamente el tema va andando. Entonces la capacidad global del sistema la define la restricción, el producto se acumula aquí. Y entonces, ¿cómo arreglamos eso? El querido TOC. ¿Sí? Entonces Pero esto está aquí. ¿podemos, Esto, ya, podemos volver al anterior, ¿a cuál? a la ¿A inicial? esta? La ¿Esta? inicial, la que tiene todo balanceado. La Ah, del balanceo. O sea, ya. yo aprovecho para despedirme. Jorge, a mí me encantó Ah, pues el ya es la hora o material. qué. No, 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 yo me tengo que salir antes. Voy saltando para no llegar tarde a la otra reunión. Chao. Bueno, ¿Esta? justo. Sí, Adiós. ya, ¿qué pasa si tiene bastante WIP frente a cada recurso? No pasa nada. Ahí no se pierde nada. Ajá. Es que esta cosa del balanceo la he estudiado por años porque me molestaban de repente algunas explicaciones, o sea, cuando yo hacía alguna pregunta y me daban una respuesta sin el fundamento, me molestaba. Entonces, una de las cosas que yo digo es que si uno no tiene la cantidad de WIP determina la capacidad de la línea completa, entonces cuando tiene muy poco WIP es obvio que va a producir muy poco. O sea, si libera 1 por hora, va a producir 1 por hora. No hay mucho misterio ahí. Eso es obvio. Si toda la cosa es que tú empiezas a liberar 5 por hora, hace 5 por hora, 7 por hora, hace 7 por hora. Libera 27 por hora y hace 7 por hora. Y dice, ah, ¿qué pasó? No hace, sí, puede salir 7. Dice, ¿qué es lo que pasó ahí? Dice, bueno, pasó que hay un tema de reacción, pero no solamente es por lo que se llama el cuello de botella, la restricción, sino que además empieza uno a subir 7, libera 9 por hora y hace 7, libera 10 por hora durante un tiempo y hace 7.
y sigue liberando 10 por hora y sigue haciendo 7, pero se empieza a acumular, acumular, acumular adentro y en vez de 7 empieza a producir 6, a producir 5, a producir 4. ¿Y le alteramos la capacidad a alguien? No. ¿Qué es lo que pasó? Que la capacidad del sistema como un todo, o sea, las interacciones se afectaron por la cantidad de WIP. Y al afectarse las interacciones es que se bajó la capacidad del sistema. La capacidad del cuello de botella sigue siendo la misma, pero la capacidad del sistema se redujo. Y en el ejemplo este, si tú no partes con WIP y estás en vacío, es obvio que están totalmente acoplados unos con otros. Pero cada vez que tú permites que se acumule inventario, vas desacoplando el flujo de agua arriba del flujo de agua abajo, lo hace más independiente. Entonces, en la medida que uno acumula inventario, independiza el agua arriba de agua abajo. Por lo tanto, el efecto de la dependencia se reduce. O sea que si tú permites que aquí se inunde de WIP sin ninguna otra condición, aumenta el flujo. Entonces, lo que pasa con el ejercicio de los dados es que es totalmente arbitrario y artificial decir nueva regla. Si el WIP acumulado es X, entonces ahora los dados, el 6 vale 5, el luego vale 4. Y eso, entonces dice, bueno, pero o sea, eso es una profecía autocumplida, no me sirve esa simulación. Entonces, es imposible hacer la simulación para demostrar ese efecto. Y es un efecto que se da en la realidad, pero no hay simulación que lo pueda mostrar. Porque para demostrarlo con una simulación hay que poner la regla que uno quiere demostrar, lo cual no... ¿Se me explico? O sea, no se puede. Bien. Y todo esto partiendo de la pregunta inocente de... Inocente no, la pregunta que se quería resolver en el tema de hoy es, volvemos acá, esto es TOC, No, entonces la restricción. que el equipo de Kaizen que estaba contando Daniel eh, hizo todo un análisis y llegó a la conclusión de que querían balancear la capacidad de la línea, pero por las razones que ya que expliqué, que empiezan a confundir amortiguadores con fuentes de desperdicio, o sea, tiempos de espera. Es un desperdicio en Kaizen. El WIP es un desperdicio, y así, una serie de desperdicios que si tú los reduces, lo que hace es reducir amortiguadores. Bien, Y entonces, si reduce pues, los amortiguadores, daña el flujo. como les decía, esto es un intento gráfico de facilitar una explicación que se puede tornar tan técnica y tan terriblemente mal entendida muchas veces, porque si bien como lo plantea Matías, hay toda una explicación científica, ponerlo así, detrás de por qué funciona. La experiencia a mí me ha mostrado que la gente de producción no es científica en el sentido de yo llevo las estadísticas y entonces hago la prueba de que suelto más material o menos. No, ellos están en un día a día terrible de ponga a trabajar eso y la gerencia apoyándolos más encima de que las eficiencias están bajas y etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco mi apreciación en el sentido práctico de ayudarnos de herramientas como estas que son gráficas y muestran movimientos que pueden ayudar. Es el sentido de lo que quise demostrarles. Les comento un Mira, poquito todo lo que cómo... ayuda, ayuda. Pues. Perdón, Daniel. Sí, les quería comentar, porque digamos lo que propuse, a ver si nos permite convivir con Link, es que ellos, digamos, como es un rediseño el Kaizen, es un rediseño del proceso, lo que hacen es
tomar el takt time, hacen un promedio de la cantidad de piezas que se venden por día. Bueno, supongamos que lo tenemos y sabemos que, qué sé yo, cada 60 minutos tiene que salir un producto, digamos algo. Y entonces lo que hacen es tratar de ver cómo balanceamos, porque lo que hace es sacamos dos personas acá, la ponemos acá y entonces tratamos de balancear. Lo que yo propongo, y quiero ver si estoy dentro de la lógica de TOC, es que como los atrasos se acumulan agua hacia abajo, lo que tengo que tratar es que si tomo ese takt time, que para mí sería el tambor, digamos, del mercado, eh, digamos, agregar capacidad aguas abajo para que ese flujo lo tengas asegurado, por decir de una forma. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo opino que tienes que tener un control de WIP, esa es la clave. Esa es la clave de todo. Si tú controlas el WIP, Sí, controlas la capacidad. ok. Eso es para Y, mí, de- digamos, la y para que no explicación se simple. muevan los cuellos de botella, ¿no tendríamos que tener una capacidad creciente hacia abajo, en el sentido de que... Obviamente. Ok, Eso, o sea, agua abajo, mira, eso depende. Si tienes un sistema donde por alguna razón, ya sea política, de mentalidad o lo que sea, o física, quién sabe, es imposible detener la entrada de material, efectivamente tienen que hacer un embudo invertido. Eso es el diseño sin teoría de restricción ni nada, es el diseño de toda la vida de los aserraderos, donde mm, entran los troncos, los descortezan, los, los cortan, los limpian, todo, y entonces eh, el cuello de botella está al principio del proceso porque no pueden aceptar que haya acumulación de troncos, es una operación continua, porque cada vez que hay una acumulación para todo, absolutamente todo, antes que de meter troncos. Yo estaba en aserradero de Arauco, aquí en el sur de Chile. Entonces me explicaron, esto por diseño, la siguiente operación siempre tiene 20% más de capacidad que la siguiente, es cierto, exacto. Sí, por además tengo diseño. la posibilidad de achicar el buffer de tiempo, si tengo esa capacidad, porque como son, digamos, están relacionados el Bueno, es que buffer de de tiempo con el de hecho capacidad. eh, funciona como un solo proceso, o sea, como una sola máquina, no es acumulación de WIP, no es acumulación de WIP entre medio. Hay procesos así, la fabricación de botellas de vidrio. Tú tienes el horno, entra al molde, sale la botella formada y ahí se va por la línea control de calidad. eh, y el control de calidad son unas ruedecitas con unos perfiles que los giran y ven si la botella está bien formada, si no se abre una trampa, cae la botella a un sótano que después la rompen y la meten y sigue de largo hasta que se empaca y el proceso termina en el pallet. Y no hay acumulación de WIP. O sea, El, toda la acumulación es antes del proceso. el Entonces, otro si uno tema, quiere poner, dime, Daniel, de ver que el cuello botella brinca de un lado para el otro, son varios otros aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es el que les mostré en una de las gráficas, el lote de transferencia. Pero si en esta fábrica están conectados por conveyors o por transportadores directos, casi que el lote de transferencia es one piece, ¿sí? Pero entonces, el One Piece hace que el siguiente proceso, aguas abajo del cuello de botella, verdaderamente trabaje on-off, pero así, a una velocidad impresionante. Eso puede terminar consumiendo la capacidad que tiene, sobre todo si tiene alistamientos y cosas de esas. Entonces, el desconectar a veces los conveyors, esos, es parte de entender que el flujo aguas abajo acelera, va a fluir, va a fluir. ¿no? Definitivamente o sea, las líneas continuas completamente conectadas, probablemente
uno les puede acelerar la velocidad del flujo si la desconecta antes y después de la restricción. O sea, identificas cuál es la restricción y le haces un buffer antes y un buffer después, despacio, para que se acumule WIP. Así Porque se es. tiene que acumular antes y se tiene que acumular después. Y estamos hablando, por ejemplo, en ensambladoras de autos. Ujú. O Sí, porque sea, eso es Ujú. una excepción en el tema de la restricción está aquí en medio, está amortiguada en que ella pueda estar trabajando, pero si aquí se le atasca aguas abajo por el transportador o por lo que sea, No hay que puede. amortiguarla ahí. También para que ella Es pueda que estar trabajando. no puede seguir trabajando porque no tiene dónde dejar el producto procesado. No, por eso lo que estás diciendo es, yo la amortiguo atrás, la restricción, y la amortiguo adelante si es que esto me va a impedir que la restricción siga trabajando, ¿sí? Y entonces, eso frente al INES, ambas cosas son desperdicio, ¿sí? Pero para Correcto. garantizar el flujo, eso es lo que hay que hacer. Bueno, de hecho, esto, si lo está escuchando algún ensamblador como Toyota o quién sabe quién, Ford o General Motors, se pueden enterar de que pueden sacarle como 30 o 40% más de productividad a su línea, rediseñándola, quitando automatización. O sea, tú quitas automatización de la rutina. Y después leí un artículo de Elon Musk. Yo no sé si por las razones correctas, pero hizo esta afirmación, dijo, yo creo que me equivoqué automatizando tanto la línea de ensamble de Tesla. Me di cuenta de que era mejor no automatizarla tanto. A lo mejor dijo eso, no dio los detalles de por qué, ¿no? Pero, y yo le escribí, todavía no he tenido respuesta. Bien, entonces, digamos, esa es una... Entonces, la conclusión hoy, dime, Jorge, es que No, vamos estoy oyendo cerrando. como entrecortado, no sé si los demás tienen ese problema igual o es solo aquí mi computador. ¿Se Ok, oye entrecortado? A Matías Sí, se les... a Matías se le escucha Bueno, entrecortado por momentos. o sea, Sí, no está fluyendo la conversación. faltan El, bajas. el flujo está atascado en algún lado. Eh, Eso yo diría, Daniel, que es nuestro intento de tratar de ayudarte con algún entendimiento adicional, si se quiere, de ver siempre, cuando siempre, termine. siempre la figura completa al final del día, pues el resultado está acá, ¿no? Yo hice lo que dice Matías, yo hice miles de Eh, cosas, pero este resultado de acá, Jorge, te tengo que interrumpir porque yo tengo que arrancar a otra llamada y tengo que cortar esta bueno, llamada. cierre Y entonces. les agradezco mucho esta conversación. Podemos continuarla el próximo jueves, pero por hoy vamos a terminar. Y muchísimas gracias. Les deseo excelente semana a todos como siempre. Adiós.